tenemos un episodio especial donde vamos a explorar las relaciones comerciales que el Perú ha forjado históricamente con los países asiáticos del Pacífico. Se trata de un intercambio que se remonta hasta la época del virreinato, incluso desde antes, cuando los europeos, como relatan algunos libros de historia, buscaban rutas para acceder a las valiosas especias de Oriente. Hoy en día el comercio con Asia se hace evidente en la inmensa cantidad de automóviles, electrodomésticos y demás productos que nosotros importamos, pero también en las millones de toneladas de materias primas que exportamos, las cuales son fundamentales para las industrias de las potencias asiáticas. Así que acompáñenme a explorar las relaciones comerciales tejidas a través de nuestro inmenso Océano Pacífico y sus potencialidades a futuro, porque el comercio transpacífico también sucedió y sucede en el Perú. Mucho antes del descubrimiento de América, Europa ya comerciaba con Asia a través de la famosa Ruta de la Seda. Sin embargo, desde el siglo XV, con la consolidación del Imperio Otomano y la caída de Constantinopla en 1453, se cerraron estas rutas comerciales con el Oriente para los reinos cristianos europeos. Bueno, doctorcito, o en realidad futuro doctorcito, aunque eso solamente es un título, usted es un especialista en esto y de pronto lo he citado en un sitio relevante, ¿no? A orillas del Océano Pacífico, que engloba un área comercial muy grande, pero un área comercial que ha estado presente desde mucho tiempo atrás. Y quería yo poner de relieve qué estaba sucediendo cuando los españoles, los europeos, llegan a esta zona. ¿Qué estaba sucediendo en el Asia, en China, en Japón? Gracias, Gonzalo, por lo de doctor. En realidad es un buen augurio y este Pacífico es tan amplio, este mar es tan grande que probablemente todas las culturas que estuvieron alrededor siempre tuvieron la curiosidad de ver qué había más allá. Y en ese proceso el hombre es que llega a chocar unos con otros y a intercambiar. Y eso es lo que llamamos el comercio. Vayamos a remontarnos a épocas antiguas, quién sabe qué ocurrió y eso está por investigarse todavía. Claro, lo prehispánico también. Lo prehispánico está por investigarse, pero... Tupac Yupanqui, claro, lo que se dice, ¿no? Las cosas que hizo el doctor del Busto, por ejemplo, son muy interesantes. Pero ahora centrémonos un poquito en el tema del siglo XVI que tú estabas interesado y efectivamente en Asia China estaba cambiando de dinastía, estaban los Ming, que estaban en decadencia, y los Qing. En el siglo XIV, la dinastía Ming de China organizó una de las flotas más espectaculares del mundo, liderada por el famoso capitán Zheng He. Sus barcos, en misiones comerciales y de exploración, alcanzaron regiones tan lejanas para los chinos como Mozambique. Sin embargo, nunca se cruzaron con los barcos europeos, quienes también empezaban a realizar sus grandes viajes de exploración. Por años, la flota de Zheng He no se encontró con los portugueses. Son las cosas de la historia. Sin embargo, España, sí, con todo el ímpetu conquistador que tenía en ese momento, llegaron pues hasta las Islas Filipinas, hasta Manila, y pretendieron incluso invadir China. Algunos decían que con 700 hombres, felizmente no lo intentaron. ¿Por qué era tan importante la China? ¿Por qué querían llegar a la China? La China tenía pues productos que no tenía Europa. Tenía sedas por un lado y después Oriente también tenía una serie de especias que mejoraban muchísimo la calidad de la comida que comían en Europa, que no contaban con refrigeradores, ¿no? Entonces las especies ayudaban a mejorar la calidad de la comida, ¿no? Entonces el valor de las especies era altísimo. Y los españoles todavía pensaban que era importante tener un contacto con la China. Es así que se organizan expediciones desde Perú y desde México hacia la China. Ya Magallanes había llegado a Filipinas, ¿no? Ahí murió.
y después Elcano terminó la primera la vuelta al mundo en 1520, pero no se había encontrado la ruta de retorno. O sea, se sabía cómo llegar por arriba, o sea, por el hemisferio norte, pero no se sabía cómo regresar a América. Finalmente, en 1565, Fray Andrés de Urdaneta descubrió la ruta de retorno a América o tornaviaje, estableciendo así un contacto marítimo de ida y vuelta con Asia. Esto dio origen al famoso Galeón de Manila. Este gran barco de carga recorría la ruta entre Acapulco, en el Virreinato de Nueva España, y Filipinas, la principal colonia española en Asia Oriental. Con el tiempo, gran parte de su carga, como veremos, terminó saliendo del Perú. Hablemos específicamente un poco del Galeón de Manila. ¿Cómo era este galeón? ¿Cuánta gente más o menos lleva? Y sobre todo, ¿por qué hacía este trayecto? Bueno, como su nombre lo indica, era un galeón, ¿no? Era un buque de tonelaje para esa época, y hacía el trayecto precisamente por las mercaderías que eran un exotismo dentro de Occidente, la seda y la porcelana, ¿no? La seda, lógicamente, para los vestidos suntuosos, y la porcelana, que era tan apreciada. Incluso aquí en Bodega y Cuadra, en las excavaciones que se han hecho en Lima, se encuentran restos de esa época, ¿no? Entonces era incluso porcelana Ming, muy valiosa, ¿no? La ruta del galeón era circundando precisamente por la corriente de Kuroshio, yendo hacia el norte, pasando prácticamente por encima de Hawái, llegando hacia las costas de California y bajando hacia Acapulco. Eso era lo legal. Bien, lo que no era tan permitido, pero que ocurría, era el tránsito hacia el sur, hacia las costas del Perú, que incluso cuando llegaban esas mercaderías a las costas del Perú, podían ir a atravesar el Alto Perú, llegar hasta Buenos Aires. ¿Cuánto duraba más o menos cuánto podía durar? Bueno, era variable. Por eso el galeón solamente transitaba una vez, hasta 2 veces al año, como cosa excepcional. No era precisamente una ruta muy estable, pero en promedio eran alrededor de 120 a 180 días. Para entonces, el Cerro Rico de Potosí, en el altiplano del Virreinato del Perú, en la actual Bolivia, producía enormes cantidades de plata, metal codiciado por diversas potencias mundiales y que era parte de la carga del galeón. Además, productos andinos como el ají, el camote y la papa llegaron por primera vez a China, Japón, Filipinas y otros países asiáticos a través de esta ruta. Desde el Perú también se habían estado formando compañías para hacer viajes de ida y vuelta con la China. Pero finalmente quienes primaron fueron estos que habían apostado a hacer la ruta por México. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que ya con la época de Felipe II, Filipinas va a ser el único territorio español en el Asia. Va a estar rodeado pues, de enemigos, de holandeses, de japoneses, de ingleses, etc., ¿no? Entonces, para defender esta colonia asiática, lo que hacen es establecer un situado sobre la Caja Real de México. Eso quiere decir que los ingresos fiscales de México tienen que mantener a un bastión de soldados y de funcionarios en Filipinas. Y el gran problema era que estos galeones se fabricaban usualmente en Asia. Y si no había galeón, entonces lo que hacían los mexicanos era confiscar galeones peruanos para llevarlos como galeón de Manila. Hay que recordar que hasta el siglo XVIII, hasta el tardío siglo XVIII, toda la marina mercante y las armadas eran fabricadas desde el Virreinato del Perú. El Virreinato de México no tenía marina mercante en el Pacífico. Veamos cómo se realizaban los viajes marítimos a través de grandes distancias. Los navegantes debían identificar rutas en las que los vientos alisios y las corrientes oceánicas, influenciadas por otros factores como la temperatura y la rotación de la Tierra, permitieran el avance de las embarcaciones a vela.
Por ejemplo, Andrés de Urdaneta, quien descubrió la ruta de retorno desde Filipinas hacia América, ya conocía la corriente ecuatorial para avanzar por el Pacífico hacia el oeste. Luego, intuyó que debía navegar hacia el norte para regresar, tal como se hacía en el Atlántico. A la altura del Japón, encontró la corriente de Kuroshio, que lo llevó hacia el este, alcanzando las costas de California y luego el litoral mexicano. Este logro fue una combinación de suerte, valentía y gran pericia en la navegación. Toda una hazaña, ¿no cree? ¿Qué cosas buscaban en la China? Se va a producir un fenómeno, digamos, de una coincidencia de procesos. Por un lado, la economía china, bueno, en un imperio basado, pues, un imperio muy grande que tenía que recolectar tributos. Los administradores del Estado estaban cansados de tener que recolectar los tributos en arroz o en especies, qué sé yo, y en 1571 hacen una reforma, la llamada reforma del látigo único. Esa reforma hace que los impuestos se cobren únicamente en plata. Ahora, ¿cuál es el problema para esto? Era que en China no se producía plata. La plata se producía en Japón. Y coincidentemente, fíjense, es el momento en el cual también Toledo organiza toda la mita y el azogue para Potosí, y entonces también comienza la gran producción de plata en Potosí, que va a ser, digamos, el gran productor de plata en el mundo en el siglo XVI, ¿no? En la colonia temprana, durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Español, al igual que otros estados de la época, rechazaba el libre mercado como lo conocemos ahora. La corona controlaba el comercio, impidiendo las transacciones abiertas con potencias rivales como británicos y holandeses. Además, regulaba incluso el comercio entre sus propias colonias. Desde el centro de la monarquía y sobre todo desde Sevilla, los mismos del Consejo de Sevilla vieron con estupor que había pues un comercio y una salida inmediata de la plata peruana hacia el Asia, ¿no? Y entonces prohibieron la navegación directa Lima-Asia, y entonces se tenía que hacer a través de México, a través del galeón de Manila. Pero solo se podía mandar 2 navíos con una cantidad de plata determinada, menos de $500,000 de pesos. Al final, esto se fue reduciendo cada vez más, hasta que finalmente, en 1634, se prohíbe terminantemente el comercio de bienes asiáticos entre Lima y México. Algunos historiadores económicos consideran que los intercambios comerciales entre América y Asia en el siglo XVI marcan el inicio de la historia global o la primera globalización, ya que por primera vez se pusieron en contacto territorios que nunca antes habían tenido vínculos comerciales entre sí. La gente, por ejemplo, vestía vestidos de seda, comía en platos de porcelana, llegamos a conocer trabajos de marfil, que también venían de la India, laqueados, abanicos japoneses, bienveos japoneses. Entonces había un comercio muy vibrante, ¿no? Lamentablemente ese comercio terminó con la independencia, pues, de las colonias americanas comienzo del siglo XIX, ¿no? Pero sí es muy importante, tan importante que se dice que probablemente el 35% de la plata que salió de México y Perú terminó en China, en Asia, por este comercio, ¿no? Como vimos, Perú mantuvo vínculos comerciales con Filipinas, China, Japón y otras regiones del Asia gracias al Galeón de Manila desde el siglo XVI. Sin embargo, con el proceso de independencia de México a inicios del siglo XIX, esta ruta comercial se paralizó y las nuevas repúblicas americanas comenzaron a tejer lazos con otras potencias europeas, especialmente con el Imperio Británico. En la independencia del Perú y esta primera etapa republicana, en verdad estaba muy expandido Inglaterra y el colonialismo inglés, y estaba tratando
de dominar varias zonas mundiales. No había, en verdad, ni de parte ni de China ni de Japón, apertura hacia afuera. ¿Es cierto? Es cierto, Gonzalo, no había apertura. Es más, para los asiáticos, el ingreso de Occidente era un atentado contra sus normas y costumbres. Entonces, lo que ocurre es que China, Japón y todo el sudeste asiático eran un mercado potencial muy grande. Imagínate la población que había allí. Entonces, lógicamente, con un capitalismo emergente, ambicioso, dice, si le coloco un caramelo a cada chino, imagínate lo que va a pasar, ¿no? Y entonces eso buscaron hacer. Sin embargo, Asia fue muy resistente y no quiso abrirse. A pesar del aislamiento de China y Japón, en la segunda mitad del siglo XIX se reactivaron los acercamientos diplomáticos y comerciales. En la década de 1870, tras un incidente diplomático en Japón, el marino peruano Aurelio García y García fue enviado para resolver el conflicto. Gracias a sus habilidades diplomáticas, logró establecer relaciones con el país del sol naciente y luego con China, convirtiendo al Perú en el primer país latinoamericano en firmar tratados con ambas naciones asiáticas. En el año 1873, el Perú se convierte en el primer país en tener relaciones diplomáticas con Japón, en ese entonces el Imperio japonés, y en el año siguiente el Perú también se convierte en el primer país en Latinoamérica en establecer relaciones diplomáticas, en ese momento con el Imperio Qing que gobernaba China. Sin embargo, este no fue el primer acercamiento del Perú con los gigantes asiáticos. Desde mucho tiempo atrás, el Perú quería exportar el guano de las islas hacia el Asia. Pero es recién desde la década de 1840 cuando comienzan a llegar trabajadores chinos al Perú. Son los llamados culíes, que en muchos casos fueron tratados de manera inhumana por sus empleadores. Pero es años más tarde que recién llega la migración japonesa al Perú. Con el comienzo de la República, en verdad, el comercio con el Asia prácticamente se paralizó, ¿no? Pero en 1849 empieza una inmigración a gran escala de trabajadores chinos al Perú, ¿no? Como sabemos, obviamente se había prohibido ya la esclavitud a comienzos del siglo XIX. Había una escasez de mano de obra para trabajar en las haciendas costeras donde se cultivaba caña de azúcar, algodón, pero también en la extracción del guano e incluso en la construcción de ferrocarriles, en particular en la zona central. Entonces, para eso vinieron los trabajadores chinos que eran llamados coolies, ¿verdad? Se calcula, por ejemplo, de que entre 1849 a 1872 vinieron 100.000 de estos trabajadores. Y esto fue pues el origen de por qué en el Perú existe la comunidad descendiente de chinos más grandes de Latinoamérica, ¿verdad? Pero no solo eso, también en esa época, en 1899, empezó la inmigración japonesa al Perú. El Perú también fue el primer país en Latinoamérica que aceptó inmigración japonesa a gran escala, y por eso el Perú también es el lugar donde está la segunda mayor comunidad de descendientes latinoamericanos, japoneses, perdón, en Latinoamérica, después de Brasil. Brasil es la primera. ¿Qué es lo que sabemos de los culís? ¿Hay algunas investigaciones nuevas acerca de estas personas? Sí, efectivamente, el tema de la historia de los migrantes chinos ha sido un poco maltratada, sesgada, y hay que investigar mucho. Investigar sobre todo en las fuentes. Siempre se ha hablado de que solamente vinieron trabajadores, pero no fue así, ¿no? Efectivamente, la fuerza de trabajo fue una fuerza muy importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? La fuerza de trabajo agrícola, sobre todo. Pero no solamente llegaron trabajadores, también vinieron emprendedores, también vinieron artesanos, también vinieron un conjunto de gentes que lograron establecer una comunidad china por el siglo XIX. Y la acción de ellos fue la que conllevó también a que el Perú, logre ese tratado en 1874. ¿A qué te refieres con la acción de ellos? Ellos también participaron de alguna forma, porque tengo también claro que muchos de ellos también establecieron casas comerciales. ¿A eso te refieres?
Me refiero a eso y me refiero también a lo no tan bueno, que eran los abusos que existían con las fuerzas de trabajo agrícola. Cómo existió no solamente con los chinos, sino con todos los trabajadores extranjeros en general. Las protestas, los fastidios que existían fueron intermediados nada menos que por la embajada norteamericana, que llevó las protestas de los chinos hacia el imperio, ¿no? Entonces el imperio en ese momento estaba un poco aislado, no tenían diplomacia. Recordemos que el primer embajador prácticamente de China sale recién en 1864 y al Perú, pese a que en 1874 se firma el tratado, tardan cerca de 4 años en nombrar un embajador. Se nombra en 1878 el primer embajador que sale de China para América, y cuando está por venir al Perú era abril de 1879. A finales del siglo XIX, China atravesó una de las crisis económicas, sociales y políticas más graves de su historia, lo que provocó su cierre al mundo y la interrupción de los acuerdos con Perú. En cambio, el tratado con Japón de 1873 se mantuvo vigente, coincidiendo con el auge industrial del Imperio del Sol Naciente. Y Japón se convierte a comienzos del siglo XX en una potencia industrial, en particular en textiles. Entonces empieza en la década del 20-30 un comercio muy grande con Japón. Tan es así que los productos textiles japoneses prácticamente empiezan a inundar el mercado peruano. El rápido proceso de industrialización en el Imperio japonés, tras la reapertura a Occidente durante el periodo conocido como la Restauración Meiji de 1868, no solo permitió a los japoneses enviar sus productos a regiones distantes, sino que también dio inicio a inversiones en el extranjero. Hacia 1896-97 vino un grupo de empresarios japoneses a invertir en una mina en Ancash. Invirtieron un monto que al final, por diversos problemas, no se pudo avanzar más, pero diríamos que esa fue la primera inversión japonesa en el exterior. Lo interesante es que ese grupo de inversionistas, encabezados por el señor Takahashi Korekiyo, dio a conocer al Perú a Japón, y ese señor en particular fue un gran político, fue el primer ministro de Japón, el ministro de Finanzas, un personaje muy importante. En la década de 1930, el comercio con Japón representaba entre el 4 y el 6% del comercio exterior peruano. Aunque aún no era uno de sus principales socios comerciales, el Perú exportaba valioso algodón a la industria textil japonesa. Este intercambio comercial complicaba la labor de la modesta industria textil peruana, que debía competir con las prendas niponas. Y ahora, por ejemplo, como hay quejas de algunos productores textiles de que se quejan de la fuerte competencia china, lo mismo pasó. Tan es así que la Sociedad Nacional de Industrias en los años 30 presenta una queja al gobierno peruano para que le ponga cuotas, ¿no? Para que limite la entrada de productos textiles. Entonces, Japón nos vendía productos textiles y nosotros les vendíamos, por ejemplo, algodón para esa industria, ¿no? Al ser aliado de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú interrumpió sus relaciones comerciales con Japón hasta el final del conflicto, ya que este era parte de los países del eje. Mientras tanto, en la otra gran potencia asiática, la situación continuaba deteriorándose. A la caída de la monarquía en 1911 le siguió una brutal guerra civil y la Revolución China de 1949. Pero como se dice en el budismo, nada permanece igual para siempre. La entrada al siglo XX para todo el Asia es realmente explosiva, ¿no? Hay mucho conflicto, hay mucho movimiento. ¿Qué sucede desde el comienzo del siglo XIX, 1900? Hay guerras, hay también un periodo de descolonización o de últimos intentos.
¿Qué es lo que sucede? Está muy convulsionada esa... Hay mucha convulsión, Gonzalo, pero no ocurre lo mismo en todos los países, ¿no? Esa convulsión sobre todo se da en China. En Japón ya hubo un proceso de restauración Meiji antes, un proceso de modernización, las estructuras se mantienen, digamos, mejor. En cambio, en China sí ocurren unas convulsiones tremendas con la caída del imperio. Hacia 1911 se forma la República. Luego viene las guerras civiles internas porque algún caudillo quiere ser emperador. Luego viene, digamos, el proceso de invasión japonesa, ¿no? El proceso de invasión japonesa continúa en la Segunda Guerra Mundial y luego viene la Guerra Civil que lleva hasta la revolución agraria, básicamente, que transforma el país, ¿no? Transforma y establece y le da solidez y estabilidad a China. Eso fue muy importante porque creo yo que liberó muchas fuerzas productivas y además permitió una acumulación de capital que hace de China lo que es ahora. Habíamos dicho que de 1849 a 1872 vino una gran emigración china, ¿no? Pero esto terminó abruptamente en 1872 cuando un barco peruano, María Luz, que traía estos trabajadores chinos, tuvo un problema en el puerto de Yokohama, en Japón. Se alegó maltratos que sufrían los coolies, los trabajadores chinos que venían, y el imperio Qing decidió suspender el envío, ¿no? Obviamente el Perú no quería eso, necesitamos la mano de obra, y se inician negociaciones y el año 1874 establecemos relaciones con el imperio Qing, ¿verdad? Se restablece después la inmigración, pero ya vinieron pocos, ¿no? Pero bueno, China a comienzos del siglo XX, pues hay revoluciones, guerra civil, el imperio Qing termina en 1911, prácticamente China entra en una especie de guerra civil, después hasta 1949, cuando triunfa el Partido Comunista, prácticamente las relaciones con China fueron mínimas. Tras el triunfo de los comunistas, la República Popular China se quedó sin reconocimiento internacional, ya que la ONU continuaba reconociendo a la República de China, también conocida como Taiwán. Sin embargo, desde 1950 la Unión Soviética y otros países comenzaron a presionar para que la China comunista fuera reconocida como el único representante chino legítimo ante la comunidad internacional, lo que finalmente se logró en 1971. Tras la fundación de la República Popular China en el año 1949, no se dio un espacio propicio para que se dé un establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Fue recién durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco que en el año 1971 se da el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Popular China. En 1978, la China popular emprendió la gran reforma económica, que impulsó al gigante asiático hacia su consolidación como potencia industrial y tecnológica. Mientras tanto, en esos años, en el Perú la presencia de productos asiáticos continuaba siendo menor. Sin embargo, las exportaciones japonesas comenzaron a cobrar nuevo impulso y pronto llegarían al país automóviles, electrodomésticos y otros productos tecnológicos. Ya en los años 70, Japón se había convertido en un productor muy importante y de cada vez mejor calidad de autos y artefactos eléctricos, y obviamente el comercio del Perú con ese país avanzó, ¿no? Quizás la popularidad de los autos japoneses se dio después de los 70. Recordemos que en los 70 pues hubo dos grandes alzas de petróleo y estos carros grandes europeos, Estados Unidos, que tenían 8 cilindros, consumían mucha gasolina, y el mundo se volcó hacia los autos japoneses que eran más pequeños, 4 cilindros y mucho más eficientes. Y todo el mundo pues empezó a comprar autos japoneses. De hecho, no solo eso, recordemos que en los años 70 había ensambladores de autos acá, de Toyota y de Nissan también. Entonces, obviamente, los productos japoneses se volvieron muy populares en ese sentido. A inicios de los años 90, Perú comenzó un proceso de apertura económica que dinamizó el comercio con Asia, y esto trajo cambios positivos, aunque también permitió la entrada de productos de baja calidad que competían con la producción local.
Hoy los productos chinos dominan la relación comercial y llegan en grandes cantidades a Sudamérica. Muchas veces, desde el Perú, esta apertura también nos conectó con otros países del Pacífico, como Corea del Sur, ahora un socio sólido. Además, amplió nuestros vínculos con naciones no asiáticas como Australia y Nueva Zelanda, aunque eso será tema para otro programa. En realidad el comercio con China era mínimo hasta 1990. Creo que en el 90 solo compramos y vendemos de China menos de 40 millones de dólares. China no representaba, creo que ni el 15º socio más importante del Perú. Esto cambia totalmente con las reformas económicas del Perú y con la apertura de China al mundo. 2 o 3 ejemplos. En 1992 se da la primera gran privatización de una empresa pública. La mina de hierro de Marcona, propiedad de la empresa estatal Hierro de Perú, se privatiza. ¿Y quién lo compra? Lo compra la empresa china Shougang Corporation. Es la primera gran compra. No solo eso, el año 94 la empresa nacional china de petróleo toma en concesión el lote 10 de petróleo de Talara por 30 años. Entonces también los chinos empiezan lentamente a invertir en recursos minerales porque obviamente China, su industria, necesitaba eso, ¿no? Entonces aumenta el comercio. China también se convierte en la fábrica del mundo. Empezamos a comprar productos chinos. Con la liberalización económica iniciada a principios de los 90, se abrió el camino para las negociaciones de tratados de libre comercio, cuyos resultados comenzaron a concretarse en los años 2000. El acuerdo con China se logró en 2010, mientras que con Japón se firmó en 2012. Luego, en la década de los 2000, particularmente el 2009 al 2011, se van a firmar varios acuerdos de libre comercio, ¿no? O tratados también denominados. Estos de aquí van a ser principalmente con China, justamente, con Japón y también con Corea, los cuales en general van a entrar en vigencia unos meses o a un año después. Estos acuerdos van a permitir que justamente pueda mejorar la conectividad entre ambas partes, como para fomentar la exportación de determinadas materias primas del Perú a estos países, ¿no? Hay que saber que Perú ha sido en general históricamente un país exportador de minerales, sobre todo el cobre, el zinc, el plomo, entre otros, y los países asiáticos han sido demandantes prioritarios de ese tipo de materias en la medida de que son fuente para sus procesos de manufactura y demás. No solo se firmaron tratados con China y Japón, también existe con Tailandia un protocolo comercial desde el 2011, año en el que también se suscribió un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Además, desde 2021, el Perú es miembro del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, junto a países como Brunei, Malasia o Vietnam. Vietnam exporta prácticamente 3 veces más de lo que exporta el Perú. Y el comercio con Vietnam es el año 2021, que fue el pico, fueron 840 millones de dólares. ¿Y qué le compramos a Vietnam? ¿Y qué le vendemos? A Vietnam solo le vendemos creo que 60 millones de dólares. Le compramos más de 750 millones de dólares. Muchos productos que nosotros consumimos, que son marcas japonesas y coreanas, algunas se hacen en Vietnam en realidad, ¿no? Entonces yo creo que Vietnam es toda una potencia comercial y va a seguir incrementándose. Hay que recordar que uno de los primeros tratados de libre comercio que se firmaron justamente con un país asiático fue el de Singapur en el 2008, el cual antecedió inclusive al tratado de libre comercio con Japón y con Corea, que sucedió un poco después. Adicional a ello, también hay un buen desarrollo que se ha tenido en varios países del sudeste asiático, el caso de Vietnam, por ejemplo, y más recientemente también Indonesia, que ha mantenido un crecimiento económico del 5% en los últimos años. Esta dinámica de nuevos países que han estado también participando ya en este comercio transpacífico, que justamente ha venido acaparando más y más y más de la proporción comercial que se hace a nivel mundial en los últimos años, pues sin duda se ha representado a Perú una nueva chance de poder extender, digamos, nexos con esas naciones, ¿no? Justamente los que he mencionado, el caso de Indonesia, el caso de Vietnam también, el caso de Corea del Sur, por ejemplo, también es un país bastante importante con quien tenemos un acuerdo de libre comercio desde el 2011. El caso de Taiwán particularmente, que es una economía también muy importante, con la cual hay una oficina de económica comercial con la que también justamente se realizan ese tipo de actividades, y muchos otros también que han venido participando gradualmente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de India, con quien se viene trabajando el tema también de un acuerdo de libre comercio, y justamente esto pues extiende la cartera de
de contrapartes, ¿no?, comerciales con las que el país puede ir expandiendo su rubro. Pronto, algunos de estos nuevos socios comerciales, como Corea del Sur, asumirían un papel cada vez más relevante en el comercio transpacífico peruano. Como sucedió con los productos chinos y japoneses, los productos coreanos fueron inicialmente vistos como de menor calidad frente a los occidentales. No obstante, su fiabilidad les fue otorgando un sólido prestigio entre los consumidores peruanos. Déjame decirte también, Gonzalo, aprovecho porque ahí también conectamos ya en ese periodo con Corea y conectamos, bueno, que viene con la moda del K-pop, pero realmente tiene muchos productos coreanos y tenemos autos coreanos circulando por todas partes y tenemos también desde el sudeste asiático, telecomunicaciones y vehículos. Claro, no solamente K-pop, sino los doramas también muy populares. Hemos hablado de Corea del Sur también, temas de tecnología también. ¿Qué otros países del Asia también son relevantes para nuestro comercio? Bueno, está Vietnam, está Indonesia, está todo el sudeste asiático. No sé tanto acerca de Camboya, probablemente algún especialista pueda decirlo, ¿no? Probablemente tenemos también intercambio con Filipinas y con toda esa región, ¿no? Es muy importante, es decir, el Pacífico ya se ha convertido ya no en el océano del futuro, sino en el océano del presente, y Perú, por su posición estratégica, está ocupando pues un papel y realizando un intercambio comercial muy intenso. Al hablar del comercio transpacífico, no solo nos referimos necesariamente a las importaciones y exportaciones de productos manufacturados, sino también a los bienes culturales que cruzan el océano, generando millones de dólares en nuevas industrias de consumo. Yo diría que el país que tiene un mayor poder de atracción del Asia en nuestro país es sin ninguna duda la República de Corea. Corea ha sabido desde fines de los 90 explotar esto que el internacionalista Joseph Nye llamaba el poder blando, el soft power, que es el poder de atracción que se fundamenta sobre la política exterior, las ideas políticas y la cultura. En el frente cultural, Corea ha desarrollado un trabajo muy importante para poder proyectar su industria cultural, para poder promocionar sus películas, sus series, su música, pero también su comida alrededor del mundo. Y estas manifestaciones culturales han ganado predicamento en el Perú, sobre todo en el público joven. Desde los años 80 comenzaron a llegar series infantiles japonesas, junto con su millonaria industria de animación, conocida como anime. Así es, desde los años, fines de los 80, inicio de los 90 sobre todo, inició bastante esta onda de la expansión cultural, o que se conoce a veces como el soft power japonés. Primero quizás a través de determinadas telenovelas, pero luego fue pasando también a la animación, que se hizo muy popular y que de alguna manera también marcó una generación, ¿no?, de los peruanos que fueron creciendo en los años 90, inclusive en los años 2000. A comienzos del nuevo milenio, los vínculos comerciales con los países asiáticos se centraban en la importación de productos manufacturados, vehículos, bienes culturales, entre otros. Mientras que el Perú exportaba principalmente materias primas como zinc, plomo y sobre todo cobre. En los últimos años, el tipo de exportaciones desde el Perú se ha diversificado. Está el tema de la exportación de uvas, el tema de la exportación de arándanos, que de alguna manera también complementan, digamos, esta cartera de commodities esenciales. Al margen de ello, que vienen siendo, digamos, históricamente aquellos productos que más se han venido demandando, digamos, por las contrapartes del resto del mundo, particularmente también de Asia, hay otros productos que han venido emergiendo, pero que son derivados de estos, digamos, por ejemplo, algunos productos elaborados, derivados de estas materias primas de la agricultura, por ejemplo, o también algunos derivados de la minería, como algunas refinaciones del zinc, por ejemplo, o del plomo mismo. La idea aquí es el hecho de que estas
productos en sí mismos, por ejemplo, posibilitan el hecho del intercambio comercial en una primera puerta. Pero la idea y lo que siempre uno busca, digamos, siempre recomendar es que la exportación no se quede ahí, sino siempre esté enlazada en la manufactura que pueda extender el valor de esos productos. No solamente funcionar como un brindar materias primas a algún país asiático, como por ejemplo el caso de Japón con arándanos, sino que se pueda el país especializar en determinados productos derivados de estos, como sea, por ejemplo, jugos o alguna materia que use como insumo, pero ya manufacturado, ¿no? Además de las importaciones y exportaciones, la inversión asiática directa en el Perú también está en ascenso. Algunos estudios señalan que la inversión china, nuestro principal socio comercial, sería de más de 30.000 millones de dólares en la actualidad. China también en la década de los 90 lanza la política del Going Out, que impulsa a sus empresas estatales a invertir en países con riquezas minerales y energéticas que China necesitaba para su crecimiento, y de esa manera se profundizan los lazos económicos. Desde el año 2014, China se ha convertido en el principal socio comercial del Perú. El comercio bilateral actual es de más de 36.000 millones de dólares. Estamos hablando de más del 32% de nuestras exportaciones van al mercado chino. En los últimos años, nuestra relación con China y otros socios asiáticos se ha fortalecido a través del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, también conocido como APEC por sus siglas en inglés. Este foro de 21 economías fue fundado en 1989 y nuestro país es miembro desde 1998. Y APEC se crea con la perspectiva de no solamente vincular a las economías de la cuenca del Pacífico, sino, en la medida en que tenían ideas parecidas en materia comercial, poder impulsar las negociaciones en el marco de la OMC. ¿Cuáles son los ejes prioritarios de APEC? Son la facilitación del comercio y las inversiones, la facilitación de los negocios y la promoción de la cooperación económica y técnica. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico cuenta con 21 economías y estas 21 economías representan más del 60% del PBI del mundo, más del 48% del comercio mundial y más del 38% de la población mundial. Los acuerdos que se toman en APEC son decididos por consenso y en principio no son vinculantes, pero este es un espacio que ha sido muy importante para la proyección de la política exterior del Perú, porque ha permitido aprovechar esos espacios plurilaterales para, en el margen de la APEC, poder desarrollar reuniones bilaterales, y también le ha permitido al Perú poder absorber las mejores prácticas, conocer las políticas públicas que adoptan otras economías del foro para poder implementarlas. Y es por tercera vez el Perú es sede de estas reuniones cumbre. Entonces yo creo que es un gran honor del Perú. El Perú cada vez se vuelve más atractivo por la posición geográfica, por el puerto de Chancay, y yo creo que podemos aprovechar mucho de esta relación. Ya el 67% de todo lo que el Perú comercia con el mundo es con las economías de la APEC, y probablemente el 55% de toda la inversión extranjera que el Perú recibe es con las economías de la APEC. Y el potencial para incrementar relaciones económicas comerciales con la APEC es enorme, ¿no? Los historiadores tienden a no ser agoreros o a pensar un poco en el futuro, sino más bien en el pasado y el presente. Pero si podemos hacer ese ejercicio un poco de ver, tenemos ahora el puerto de Chancay, que va a ser gravitante, no solamente para el Perú, sino para toda esta área del Pacífico. ¿Qué podemos esperar de esta relación del Pacífico peruano con el Asia? Gonzalo, más que esperar de los demás, yo pensaría en qué podemos hacer nosotros para fortalecer esa relación y cómo aprovechar al máximo para el desarrollo de nuestro país. Bien, evidentemente las cosas van a seguir, probablemente Chancay, probablemente viene algún otro puerto por ahí, probablemente algunas otras inversiones en el norte, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como país, nuestra visión de país, nuestro plan de país, tiene que tener esos elementos para poder sacar provecho y seguir adelante. Hay un poco de filosofía oriental en ese pensamiento que me parece muy, muy útil, porque creo que hay elementos orientales que nos unen y nos hermanan también, ¿no?
creo que el tema de este cinturón, por así decirlo, del Pacífico, es mucho más lo que nos une que lo que nos desune. Definitivamente, Gonzalo. Mucho más lo que nos une. Mucho más. Y realmente yo me imagino a un migrante del siglo XIX, ellos siempre se establecieron en los puertos. ¿Por qué? Porque era el lugar donde veían que al ocultarse el sol le recordaba a su propia tierra. Nosotros, cuando vemos ocultarse el sol, probablemente pensamos no solamente en relaciones comerciales que son muy buenas, sino en todo un conjunto, millones de seres humanos con los cuales estamos construyendo el futuro. Me quedo con eso, realmente buenísimo. Para comprender la historia de nuestra sociedad, es crucial entender el devenir de nuestras relaciones con el mundo. Hemos explorado los vínculos históricos que el Perú ha tejido con Asia Oriental a través del Pacífico, desde el Galeón de Manila hasta los tratados de libre comercio con China, Japón o Filipinas. Y la llegada también de nuevos actores como Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, entre otros. Estos vínculos nos muestran que nuestra historia debe estudiarse también viendo hacia el exterior y que quizás el futuro de nuestra prosperidad esté también más allá del mar. Hasta la próxima.